Entonces, bueno, buenas tardes chicos. Mi nombre es Sabina. Hoy toca exponer el tema fitosanidad, el cual lo abordaremos a través de la discusión del artículo científico titulado La expresión transitoria de maquinaria CRISPR-Cas9 dirigida a TCNRP mejora la respuesta de defensa en Teobroma cacao. Entonces vamos a empezar hablando acerca del cultivo de cacao. Teobroma cacao es el árbol tropical que produce granos de cacao. Es la pieza central de la multimillonaria industria del chocolate y es una forma vital de exportación para los países en desarrollo. Este árbol pertenece a la familia Malvaceae, la cual cuenta con más de 22 especies. Es originaria de Sudamérica y domesticada en Mesoamérica. Como se puede observar en la figura, existen tres tipologías de cultivares, ¿no? Tenemos el cacao criollo, o también llamado cacao fino, el cacao forastero, o también llamado común, campesino u ordinario, y el cacao trinitario, o también llamado de aroma. Eh, Empezaré explicando un poco acerca del cacao criollo. El cacao criollo es reconocido como de gran calidad, de escaso contenido de tanino, y es reservado para la fabricación de chocolates más finos o también llamados chocolates gourmet, pero también es el tipo de cacao más frágil y de escaso rendimiento. Es por ello que solo se cultiva de un 15 a 20% y las investigaciones se centran en mejorar este tipo de cacao para poder generar más ganancias a los agricultores. Mientras que el cacao forastero se cultiva de un 80-85%, especialmente en la cuenca amazónica. Y el cacao trinitario es un tipo de cacao generado por la hibridación tanto del cacao criollo como del cacao forastero. Entre los principales países exportadores de cacao fino y de aroma se encuentran Ecuador, México, Perú y Colombia. Eh, Sin embargo, este cultivo cada año sufre pérdidas significativas debido a una variedad de enfermedades fúngicas o micetes y virales, lo que resulta en pérdidas financieras importantes para los productores de cacao. Dentro de los diferentes patógenos que se encuentran que atacan al cultivo, en esta imagen quise presentar las principales enfermedades y plagas. Este gráfico se divide en tres partes. La parte de arriba de las fotografías es la parte de la planta que es atacada por el patógeno. Y en la parte de abajo se observan que el nombre de cada tipo de enfermedad o plaga y el patógeno que la produce. Dentro de las principales enfermedades, línea y antragnosis. Tenemos al barrenador del tallo, perforador de la mazorca, al monolanium o chincha amarillo y a los trips. De estas enfermedades, las más perjudiciales para la industria del cacao es las que atacan generalmente a lo que es la mazorca, porque de la mazorca se van a obtener los granos de cacao, los cuales son fundamentales para la producción del chocolate. Entonces, dentro de las enfermedades que en Perú se encuentran más afectando son tres principalmente: moniliasis, mazorca negra y escobra. Esta oportunidad nos vamos a centrar patógeno de Phytophthora. Y este lo produce diferentes especies, ¿no? Phytophthora tropicales, palmívora, Citrophthora y Capensi. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en Phytophthora tropicales. Phytophthora tropicales es el patógeno causante de la enfermedad de la podredumbre negra en la mazorca, o también llamado de la vaina negra o de la mazorca negra. Como se puede observar en la imagen, el cacao se torna de color negro. Es por eso que se llama la enfermedad de la podredumbre negra. Es responsable de la pérdida de hasta 40% de los árboles de cacao en el mundo.
Esto se ve afectado en que las pérdidas anuales pueden variar de 30 a 90% de la cosecha, generando más gastos que beneficios a los productores de cacao. Phytophthora es un oomyceto, que es un microbio eucariota similar a los hongos, pero lo diferencia en que los oomicetos poseen su pared celular con celulosa en vez de quitina. Este patógeno es hemibiotrófico, infecta a la mayoría de los frutos de cacao y sus esporas con el paso del tiempo caen al tallo, generando que la enfermedad se torne sistémica. En las figuras se puede observar este patógeno en el agar donde se cultiva para su estudio, ¿no? Es específico en agar B8 y también eso se observa en la figura 1 y en la figura 2 se observan las estructuras morfológicas de las cepas de Phytophthora a través del microscopio. Ya. El desarrollo de la variedad de cacao resistentes a enfermedades es una estrategia esencial para combatir esta amenaza, pero está limitada por las fuentes de resistencia genética y el lento tiempo de generación de este cultivo de árboles tropicales. Entonces, en este artículo se presenta la aplicación de la tecnología del genoma del cacao utilizando transformación transitoria mediada por Agrobacterium para inducir componentes de cacao en las hojas y en los cotiledones. Entonces, es necesario conocer al gen que se va a utilizar, que es el gen no expresor de la patogénesis 3, el cual se llama TSNPR3, que está conformado por su proteína NPR3, que es una supresora de la respuesta de defensa, es decir, da una respuesta frente a la infección de los patógenos. El objetivo de esta investigación es confirmar la función de NPR3 como represor del sistema inmune en Theobroma cacao mediante la utilización de CRISPR-Cas. A continuación explicaré la metodología empleada, la cual en el paper está detallada en 10 pasos, pero para que sea mucho más entendible y no muy extenso, lo esquematicé en 5 pasos. El primer paso es la construcción del sistema CRISPR-Cas9. Dentro de estos hay subpasos, que es el diseño del ARN guía, el ensayo in vitro del ARN guía y la construcción de plásmidos. Luego sigue la transformación transitoria mediante la infiltración de Agrobacterium, el cual es utilizado para introducir el sistema CRISPR-Cas en el tejido de la hoja. El siguiente paso es corroborar la mutación. Eso se realiza mediante la extracción de los ácidos nucleicos y se detecta el ADN mutagenizado para corroborar que de verdad el sistema CRISPR-Cas que antes se realizó funcione. El siguiente paso es la detección molecular del patógeno. Aquí se realiza una PCR cuantitativa para detectar que el patógeno ha empezado a actuar. Y por último tenemos la detección de mutaciones inespecíficas. Esto hubieron mutaciones inespecíficas o se podría decir de otra manera que no hay mutaciones en otro lugar del genoma que nosotros no deseamos, bueno, que el investigador no desea, debido a que se elige unos buenos ARN guías, que es el paso 1. Y el otro paso es realizar una transformación estable, generando embriones mutantes. Entonces, ese es a grandes rasgos cómo es que se ha trabajado la metodología en el paper. Ahora voy a explicar punto por punto y cosas puntuales, ¿no? En el primer paso tenemos la construcción del sistema CRISPR-Cas. Aquí se incluyen 3 pasos: el diseño del ARN guía, el ensayo in vitro con el ARN guía, que es para corroborar si funciona o no, y la construcción del plásmido. A la hora de
diseñar los ARN guías se tiene que tener en cuenta, primero, se tiene que conocer el gen que se va a estudiar y el genoma con el cual se va a comparar. Luego se tiene que tener en cuenta la longitud. Esta longitud, la teoría nos dice que tiene que ir de 17 a 24 pares de vasos. En este caso, en este artículo se utilizó 20. Lo siguiente que se tiene que tener en cuenta es el contenido de citosina guanina, el cual tiene que estar entre un rango de 40 a 80%, que también lo cumple. Y por último, se tiene que elegir un software para el diseño de los posibles ARN guía. En este caso se utilizó Genus. Este software bioinformático, ¿por qué se utiliza? Se utiliza para evitar los off-target. ¿Por qué? Porque los off-target son el mayor problema de CRISPR-Cas. Entonces, al utilizar un programa bioinformático, nos estamos asegurando de que elijamos el correcto. Y luego tenemos la construcción del plasmid, la maquinaria CRISPR-Cas a insertar la modificación deseada dentro del organismo. En esta diapositiva se observan 3 tipos de plásmidos. En el gráfico de la izquierda se muestra el plásmido que es resistente a canamicina. En el lado derecho se muestra el plásmido que es el control. Este plásmido no tiene los ARN guías. Y en el gráfico del centro se observa el plásmido, que es el que se va a utilizar y es el que contiene toda la maquinaria CRISPR-Cas. En este caso contiene el ARN guía 1 y el ARN guía 2 y la endonucleasa Cas9. Antes de pasar al siguiente paso, quería agregar que estamos más relacionados con lo que es PCR, ¿no? Entonces, los plásmidos, en una analogía, es igual que los primers. Es el que va a guiar la maquinaria CRISPR-Cas para que se inserte en el tejido. El siguiente paso es la transformación de hoja en etapa C y bioensayo de patógenos. Se realiza una transformación transitoria mediante la infiltración al vacío de Agrobacterium, la cual es utilizada para introducir el sistema CRISPR-Cas en el tejido de la hoja. Entonces, lo primero que se hace en este paso es cultivar en un invernadero el cacao variedad Escabina 6, del cual se utilizarán las hojas en etapa C. Estas hojas de acá. ¿Por qué se utiliza las hojas en etapa C? En estudios previos realizados se determinó que la edad de la hoja influye en la transformación. Es por ello que se elige la etapa C porque tiene las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas? Que posee un color verde bronce, que es flexible y no es tan rígida. Y también porque se logra a la hora de hacer la infiltración, cubre el mayor porcentaje, va de un 80%, como se observa aquí en la figura C. En la figura C se observa la fluorescencia YFP a través de un microscopio de fluorescencia. Entonces, en la figura C nos confirma que la infiltración en la etapa C es la adecuada. Como se puede observar en las otras figuras, casi no se observa. Entonces, es por ello que la transformación transitoria se hace estrictamente en hojas en etapa C. Luego viene lo que es ya la infiltración propia, ¿no? Primero lo que se hace es cultivar la cepa de Agrobacterium, que en este caso utilizan la cepa AGL1. Esta cepa se incuba
se cultiva la cepa en medio 523 y se incuba durante la noche a 25 grados centígrados, a 200 RPM y a una densidad óptima. Luego, el siguiente paso es que se prepara el medio de inducción. El siguiente paso es que se transfiere Agrobacterium a medios de inducción y se espera 5 horas en las mismas condiciones del paso 1, 25 grados, 200 RPM. Luego, en el siguiente paso, se escoge las hojas en etapa C, que ya expliqué por qué, y estas hojas son cortadas en los extremos, como se puede observar en esta figura de acá, son cortadas en los extremos y se sella con parafina para evitar la desecación de las hojas. Luego, en el paso 6, se agrega el Silver Wet L77 a 0.02%. Este reactivo tiene la función de actuar como un surfactante. Luego se sumergen las hojas en cultivos de Agrobacterium y en el paso 8 se da la realización de la infiltración al vacío, que es la técnica que se utiliza para hacer la transformación transitoria. Esta infiltración al vacío se hace en como una camarita, como se puede observar en la figura acá, es una olla de vidrio grande y se tiene que asegurar que la presión tiene que alcanzar 22 pulgadas de mercurio. Por último, se incuba las hojas durante 48 horas con un fotoperiodo de 12 horas luz, 12 horas oscuridad. Para comprobar que la infiltración ha sido exitosa, luego las hojas se observan en el microscopio de fluorescencia y se tiene que detectar que ha cubierto el mayor de 80%. Luego se hace el ensayo, el bioensayo de patógenos. Ya. Tenemos que tener en cuenta que las hojas muestran una desecación significativa de 5 a 7 días después de que se ha separado de la planta. Es por ello que todo el protocolo explicado se debe realizar dentro de los 3 a 5 días máximo, contando desde el momento en que se extrae las hojas del árbol hasta que se inocula el patógeno. Luego sigue el bioensayo de patógenos. Este bioensayo de patógenos se realiza que la cepa de Phytophthora tropicalis 7373 se pone en contacto con la hoja ya infiltrada mediante Agrobacterium. ¿Qué es lo que se hace? Se cultiva en agar B8 y luego de esto se obtienen discos que se vuelven a sembrar en agar B8 pero al 20% y finalmente cada disco es colocado en, en la hoja. Se tiene que tener en cuenta que no tienen que estar en medio de la hoja y que no lleguen a las venas, porque si no, no se va a poder medir bien la lesión en el siguiente paso. Y como control se utiliza el mismo agar B8 en la parte de acá. Esto se realiza para comprobar que el agar B8 no genera ninguna lesión en la planta. En cambio, el agar B8 junto con Phytophthora tropicales va a generar la lesión. El siguiente paso es corroborar la Oye, mutación dirigida. Sabina, Es corroborar que lo que se Sabina, hizo en el... Sabina, hola, una consulta. Dime. ¿Crees que podrías, o sea, para ti la parte de infiltración, ¿cómo lo definirías en pocas palabras? ¿Aló? Sí, en tu dispositivo anterior, ajá, Ujú. la agroinfiltración, ¿tú cómo lo definirías en pocas palabras? La agroinfiltración
agroinfiltración, la infiltración por Infiltración. vacío. La Ujú, infiltración por vacío es introducir el agrobacterium eh, que tiene la maquinaria CRISPR-Cas dentro de la hoja. ujú. Ya. Sí, quería dejar un poco en claro ese concepto. Ah, ya puedes continuar. Ah, ya. Luego el siguiente paso es corroborar la mutación dirigida. Como expliqué anteriormente, en este paso se corrobora que todo lo que se hizo en el paso 1 y en el paso 2 haya sido de manera exitosa. Entonces, para eso se hacen dos subpasos. Primero se tiene que tener en cuenta el protocolo de extracción de ácidos nucleicos y luego se tiene que detectar el ADN mutagenizado. Para la extracción de los ácidos nucleicos, para ADN se utiliza CTAB mm, con puntos modificados que están detallados en el paper. Y para el caso de ARN se utiliza un kit de extracción de ARN de la empresa Introvigen. Para detectar el ADN mutagenizado, lo primero que se hace es una PCR para amplificar al gen TSNRP3. Luego se cuantifica en un fluorómetro de Thermo Fisher. Luego se hace un gel de agarosa para verificar si se logró amplificar el gen y una vez que se obtiene, se observa así, ¿no? Entonces las hojas que sí se lograron amplificar van a presentar dos banditas. Estas banditas son purificadas para hacer una PCR cuantitativa para confirmar la proporción de copias de TCNRP3 cortadas por Cas. Luego, en el siguiente paso, se hace la detección molecular del patógeno mediante otra PCR cuantitativa para la evaluación de bioensayos de patógenos. Igualito. Primero, aquí en este caso se va a trabajar primero con ADN, perdón, con ARN. Se hace una extracción de ARN, luego se limpia con ADN ASA, se cuantifica, el, el ARN se convierte en ADN complementario y luego se hace una cuantificación, una PCR cuantitativa. Luego se hace otra PCR cuantitativa de ADN para la cuantificación de patógenos. Aquí se utilizan dos genes, el actina 7 de Phytophthora tropicales y el actina 7 de Theobroma cacao. Y por último, se hace una PCR en tiempo real para los genes TCNPR3 y TCNPR1. Para esta PCR se utiliza un control positivo, que es el TCE tubulina. Y como último paso, se hace, como último paso, se hace la detección de las mutaciones inespecíficas. Entonces, aquí se hacen dos pasos importantes. Se analiza la mutagénesis de los targets, que esto se realiza para corroborar que no hubieron off-target en el lugar del genoma donde no se deseaba. Que esto se debió a que en el paso 1 se obtuvieron unos ARN guías de buena calidad. Y en el siguiente paso se hace la transformación estable y la detección de mutaciones en embriones somáticos. Esta transformación estable se hace con la finalidad de, a un largo plazo, obtener una planta adulta mutante. A diferencia de la transformación transitoria que solamente se hace en las hojas para comprobar si lo que se dice en la teoría de la hipótesis del gen se comprueba o no. Luego seguimos con los resultados. En el resultado se puede observar que el diseño de ARN guía fue eficaz in vitro, ¿no? Entonces, en la figura A, se presenta el modelo de gen TCNRP3 y en la figura B se muestra la demostración de la actividad del gen ARN guía in vitro.
En la figura A se observa en esta línea la longitud en pares de bases. Se observa también los exones 2 Ah, y el exón 3. Sabina, quería decirte que creo que no podemos ver tu mouse. No podemos ver lo que nos estás indicando. Ah, ¿cómo se hace? Estamos Si no, señalando todo el indícalo campo. bien, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dice target de morado, tipo así, porque no podemos ver tu mouse. Ah, ya. Ya. Ya, entonces la línea de color plomo que está numerada es la longitud en pares de bases del modelo del gen. Luego están presentes aquí los exones y los verdecitos son las proteínas. No me acuerdo cómo se llamaban. Proteínas, creo que no me acuerdo bien el nombrecito de estas cositas. Y aquí se muestran el target 1 y el target 2. Dentro del target 1 está presente el ARN guía 1 y el ARN guía 2 están por acá. Y estos son el forward y el reverse que se va a utilizar para hacer la PCR. Luego en la figura B se observa la tabla, los recuadros indican los reactivos añadidos en cada reacción y cargados en cada carril. ¿Para qué? Para hacer una electroforesis en gel de agarosa que demuestra la actividad de las ARN guías in vitro 1 y 2, correspondientes al target 1 y al target 2. ¿Qué es lo que se presenta aquí? Se hace un experimento in vitro donde cada reactivo que se coloca aquí es para verificar si es que hubo o no hubo el ARN guía, la maquinaria de CRISPR-Cas. En el E se muestra que sí hubo por las dos bandas que se muestran. ¿Por qué? Porque tiene todos los reactivos. Tiene el target aplicón, la enzima Cas9 y el ARN guía, que es el template, más el ARN polimerasa, como se observa aquí. Tiene todo. En cambio, los otros, ya sea que, por ejemplo, en el C falta la enzima Cas, entonces no va a suceder nada. O, por ejemplo, acá que le faltan los ARN guías y la ARN pol. Sucede lo mismo acá. En el E se muestran todos los reactivos que se utilizan para probar que sí funciona la maquinaria CRISPR-Cas. Y acá están los que... aquí se muestran los que no tienen, ¿no? Es por eso que no se ha mostrado en el gel de agarosa. ¿Y por qué sale dos bandas? Si podrías profundizar un poco más sobre eso, por favor. Ya. Sale dos bandas porque mm, mm, salen dos bandas porque a la hora de hacer la corrida, esto es lo que se cortan en dos, la maquinaria CAS corta en dos partes. Entonces, es lo que va quedando. Mm, ¿Sí? Más o menos, ¿me entendiste? Sí, todo Hola ¿O quería correcto. chicos, entender? hola Está Anaís, bien. ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad hay que dejar claro ese resultado y no sé, tal vez otros chicos los otros miembros que nos podrían aclarar el resultado de esas dos bandas. Paulina, si estás ahí. Sí, yo lo Claro. puedo aclarar. Ay, quiero poner un ratito. Lo voy a poner en pantalla más grande. Ahora sí. Bien. Lo que vemos en este cuadro es que se hizo un ensayo in vitro para corroborar que toda la maquinaria CRISPR-Cas funciona adecuadamente con los RNA guías.
Entonces vemos que hay algunos ensayos como por ejemplo el A y el B que no tienen que por ejemplo en el ensayo A no tenemos la enzima Cas9, en el ensayo B no tenemos al RNA guía y así vamos a ir retirando algunos de de los reactivos que nosotros tenemos que colocar para poder tener la reacción. Entonces el único en el que tenemos todos los reactivos completos son los ensayos E en ambos casos para el RNA guía 1 y 2. Ahora, lo que pasa con la maquinaria Cas es que esta enzima hace un corte en la cadena de ADN y justamente por eso es que vemos dos bandas, que al cortar una de las dos bandas va a tener un peso mayor, la otra uno menor, y justamente eso es lo que va a hacer que en el momento de hacer la corrida podamos ver dos bandas. Entonces, como que se sacaría una conclusión ahí de que la maquinaria de CRISPR-Cas entonces sí está funcionando. Entonces nuestros RNA sí están funcionando, todo va bien, ¿no? Sí, Para pues, eso es en resumen el ensayo in vitro. ¿Continúo? Sí, puedes Sí, continuar, dale, Sabina, sí. Ya. Luego, en los resultados de la siguiente diapositiva se observa que la construcción de vectores binarios y la mutagénesis in vivo. Aquí se hace una corrida para verificar que el CRISPR-Cas ha funcionado in vitro, pero aquí ya se hace in vivo, ¿no? Entonces, la figura A y B son los plásmidos, pero de manera lineal, los que, los que se, los que estaban en, ay, sí. Estos, estos son los plásmidos que se presentan aquí, pero de manera lineal. Bueno, ya. Entonces, como se puede observar aquí en la figura, las flechitas de color azul son los ARN guías. Por lo tanto, este es el plásmido o el vector positivo que también tiene la Cas9. En el paso de la transformación hablé sobre la fluorescencia YFP. Entonces, ¿cómo es que se podía observar esa fluorescencia? Porque dentro del plásmido también tiene esa proteína, ¿no? Y en la figura B se observa el plásmido control, que no tiene los ARNIs. Luego en la figura C se observa la electroforesis del ensayo in vitro, ¿no? In vivo, perdón. Para esta electroforesis se utilizaron 3 hojas transformadas con el plásmido positivo y 3 hojas 3 y 5 son los que poseen el ARN guía, la maquinaria CRISPR-Cas, es por ello que se muestran las dos bandas con sus amplicones y la de elección, ¿no? Luego, estas bandas, ya, en los carriles en el carril 2, 4 y 6 son los plásmidos control, que no tienen la maquinaria CRISPR-Cas, es por eso que no se observa la banda. Estas bandas, la banda de aquí, se purifica y se hace un secuenciamiento para obtener el modelo del gen NPR3, ¿no? Entonces, aquí se puede observar la de, no sé si ven mi mouse, no lo ven. De aquí de 1550 a 2505, perdón, de 1500 a 2500 se puede observar que no hay nucleótidos. ¿Por qué? Porque se muestra la delección, es decir, que ha habido un corte. Luego, ¿qué más? Ya, Antone, por favor, ¿crees que podrías explicarnos por qué
en los controles positivos hay dos bandas. Exactamente qué está pasando ahí, si podrías recalcarnos esa parte, por favor. Sí, claro, pero en los controles positivos no hay bandas, sino... Ah, perdón, disculpa. Ajá. En el positivo hay dos bandas porque acá lo que se quiere hacer es corroborar, así como se hizo en el ensayo in vitro, para ver si funcionaba el gas. Acá también lo que se quiere ver es si funciona los ARN guías, ¿no? Entonces podemos observar que sí ocurre el corte en el carril 1, 3 y 5. Y como había dicho Sabina, en la figura D lo que se hace es secuenciamiento de la segunda banda y se puede observar las delecciones que hay en el exón 2 y en el exón 3. Sí, Sí, muchas gracias, Antoine. ¿Alguien más iba a agregar un comentario, Sabina? No, continúa. Sí, sí. Luego, en el siguiente resultado se hace se verifica la cuantificación de la mutagénesis in vivo. En la figura A se observa que se hace una comparación entre el gen no mutado y el gen normal, ¿no? Se hace una PCR cuantitativa. Aquí se puede observar que la proporción de que en el vector control se muestra es todo, ¿no? Un 100%. En cambio, el que tiene CRISPR-Cas va a tener un 27%, que es la de elección que se muestra en la figura anterior, ¿no? Entonces, esta gráfica nos muestra la proporción de copias de TCNRP3 cortadas por Cas. En la figura B se muestra, para realizar la figura B se tiene que secuenciar las bandas de la figura C de acá, pero las que están arriba, ¿no? Ya se secuenciarán las que están abajo para la figura D y ahora se van a secuenciar las bandas que están arriba en la figura. Las bandas de arriba se secuencian para obtener la figura B. Entonces aquí se muestra una alineación de electroferogramas derivados de la clonación y secuenciación de la banda superior de la figura 2C del producto de PCR de la región objetivo TCNRP3. Entonces, también se hace un aislamiento de ADN para un secuenciamiento de 40 colonias de E. coli transformadas, lo que resultó que en una colonia contenía la delección inducida por la Cas9, que es la que se observa aquí. En y esta colonia tiene una delección de 4 pares de bases, como se puede observar aquí en las rayitas, es porque no hay los nucleótidos, que es la delección de las 4 pares de bases, en comparación con las otras 39 que sí se alinearon normal y no hubieron delecciones presentes. Continúo. Bueno, Sí. ¿no crees que podrías recordarnos un poco más que por qué ocurren estas lesiones? ¿Por qué hubieron delecciones? Ajá. ¿Por qué ocurrieron estas lesiones en solo una colonia de las 39? Bueno, de las 40. Una de las 40. Porque de cada 40, de cada 40 colonias, la maquinaria CRISPR-Cas, una no se realiza de manera correcta, ¿no? Por eso es que se presenta esa delección. Sí. ¿Sigo? Ya, sí, continúa. Anaís, Ya. Anaís, Aquí en... Oh, ya, Guido, sí. quiero que esté claro eso,
de la pregunta porque es muy interesante lo que has preguntado. Y para aclararlo, debemos pensar que el CRISPR que hemos diseñado tienen dos puntos de decisión. Como ya lo ha explicado Sabina en su anterior diapositiva, tiene tanto un RNA guía 1 y 2, los cuales van a cortar en dos diferentes sitios. Por lo tanto, se espera de que corten estos dos sitios y se generen un fragmento más corto en los que se han transformado. Por eso que podemos ver en la anterior diapositiva, en la electroforesis, que hay una banda que es mucho más pequeña, la cual se ha secuenciado, esa de ahí. Esa banda pequeñita de la C es la que tiene o se ha cortado, se ha reducido ese segmento. Por eso que hay un vacío entre estos dos puntos, que es el exón 2 y el exón 3, en la figura D. Ahora, con esta figura B, lo que ellos hacen es que de la figura de ese gel, la parte superior de lo que nosotros no esperamos de que se haya cortado en los dos puntos, puede caber la posibilidad de que no se haya cortado en ninguna parte porque no se ha transformado, o que solamente un sitio se haya cortado. Puede ser tanto en el sitio 1 del RNA 1 o como del sitio 2. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? ¿Cómo resolvemos esa pregunta? Entonces, lo que hacen es secuenciarlo y ver de esos 40 colonias que se han secuenciado, pues solamente uno presentó esta deleción de 4 pares de bases, y las 39 no. Las 39 no, porque se esperaba de que estas no han ocurrido ningún corte, o tal vez ocurrieron un corte en la 2, como lo dice en el paper. En la parte del sitio 2 no había ninguna deleción ni otra cosa más. O sea, pudo haber ocurrido, pero se pudo haber reparado el DNA y pudo haber estado normal, o pudo no haber ocurrido tampoco. Pero de lo que sí estamos seguros es que en la 1, en el sitio 1, como está acá en el exón 2, ahí le dice referencia, target, allá arribita del RNA 1, ahí sí hubo un corte, pero cuando la maquinaria de reparación del DNA de la misma célula de la planta trató de repararla, pues tuvo una falla de 1 entre 40. Esta falla produjo estas deleciones, estas 4 deleciones. Entonces, con lo anterior resultado y estamos viendo que nuestra maquinaria CRISPR está dando cortes en ambos sitios y también cortes en un solo sitio, específicamente en el sitio 1. Eso es lo que quería aclarar. Claro, sería como Gracias. un error. Muchas gracias, Guido, por la aclaración. Bueno, Sabina, ¿puedes continuar con tu exposición? ¿Continúo? Ya, en estos gráficos se observa la mutación de TCNRP3 por CRISPR-Cas, que aumenta la resistencia a Phytophthora tropicales en la hoja de cacao. Ese es el resultado que se puede observar. En la figura A, B y C se hace una comparación entre la maquinaria CRISPR-Cas diseñada, la cual contiene la mutación, y la figura B, que es el microARN artificial, que se estudió anteriormente como un control positivo, y el vector, que es el que no contiene la maquinaria CRISPR-Cas. Y como se puede observar, en el vector que no contiene la maquinaria CRISPR-Cas se observa mayores lesiones, mientras que la que tiene CRISPR-Cas y el microARN artificial no se muestra, ¿no? Entonces, por eso es que la mutación del TCNPR3 aumenta la resistencia a Phytophthora tropicales. Esto que se mencionó se tiene en cuenta, se puede observar a través también de las gráficas D y E, que en las gráficas de D y E, en la gráfica D se observa el tamaño, se compara el tamaño de la lesión CRISPR-Cas con el microARN y el vector control. Y como es de esperarse, el vector control tiene la mayor longitud de área afectada, ¿no? En el caso de la figura E,
es lo mismo. Aquí en una parte de la metodología dije que se hacía un PCR con el gen de la actina 7, tanto de la actina que presente en, fi- en Phytophthora y en cacao. Entonces, como se puede observar, el vector control tiene un mayor ratio de este gen en comparación con CRISPR-Cas y el ARN, el microARN. Y en la figura en la figura F es un gráfico que nos muestra la expresión relativa de genes relacionados con la defensa después de la transformación transitoria. Entonces, eh, en este gráfico se puede observar que el gen TCPR1 y no se ve, en este gráfico se hace también una comparación entre la expresión génica de CRISPR-Cas, el microARN y el vector. Entonces, la expresión génica en el caso de TCPR1 y TCPR2 no muestra diferencias significativas. En cambio, en TCPR3 y TCPR5 sí se muestra. Y nuestro gen a estudiar, el TCNPR3, se ve que está disminuido. En realidad, o sea, la expresión génica se muestra disminuida. Esto quiere decir que al disminuir la expresión génica de este gen, el resto de genes su expresión va a aumentar, ¿no? Eso es lo que quería decir de la figura F. Luego, ¿Y por qué crees que lo comparan con el obtenido con el microRNA, el método del microRNA? perdón, no te escuché. ¿Por qué crees que lo comparan con la técnica del microRNA? Porque también se muestra que el microRNA también hace una resistencia, una respuesta frente a la infección. Porque es una técnica también de silenciamiento de genes. Ceci. En realidad, sí, tienen razón. O sea, es una técnica que se usa para, en este caso, silenciar en el gen en estudio, que es el TSNPR3. ¿Y por qué se utiliza como control? ¿No? Como Sabina, bueno, como comparación, mejor dicho, control, ¿no? Como Sabina lo explicó al inicio, ¿no? Estos investigadores del paper habían reportado ya anteriormente, ¿no? Que usando microRNs para silenciar este gen TSNPR3, para disminuir la expresión de habían visto, ¿no? Que aumentaba la expresión de los otros genes y con ello aumentaba la defensa de cacao frente a Phytophthora. Entonces, en base a esto, ellos hacen la hipótesis, ¿no? De usar el CRISPR-Cas. Por ello lo utilizan como comparativo, ¿no? Para corroborar que también, ¿no? Se obtienen los mismos resultados en ambos métodos. Claro, los mismos o en Gracias. teoría más acertados, porque en este caso se logró un mayor silenciamiento, ¿no? Comparado con el microRNA, como se observa en las últimas 3 columnas. Está bien, Sabina. Ya. Luego, en estos gráficos se observan la secuenciación de alto rendimiento de los soft targets que no detectan una frecuencia de mutación elevada. Es decir, no hubieron mutaciones inespecíficas en otros lugares del genoma que no se deseaban, ¿no? En la figura A se observa la tabla de secuencias del ARN guía y los 9 off-target que se investigaron, que se
¿cuál sería la palabra? Que se usaron para hacer un análisis in silico, ¿no? Entonces, aquí se puede observar las secuencias, el número de mismatches y la actividad del off-target. El ARN guía 1, en comparación con los off-target, se muestra el color rojo, el cambio que se hace, ¿no? La mutación es el número de cambios de nucleótidos que se muestran en comparación con el ARN guía, ¿no? En este caso hay 3 nucleótidos que han cambiado en comparación con el primero y así sucesivamente, ¿no? En el off-target 2 hay 4, en el off-target 3 hay 3, en el off-target hay 4 y así con el otro, ¿no? Entonces, esto es un ensayo que se hizo in silico de los off-target. Luego, en el gráfico B, es un ensayo para mostrar el gráfico, para mostrar el experimento que se hizo del secuenciamiento, para mostrar los off-target, ¿no? Entonces, en la barra azul que se presenta aquí es la referencia base, que viene a ser el ARN guía 1. Luego viene la línea a color anaranjado, que es la referencia no base, que es la sustitución de otra base que no es, y la inserción, que es la línea de color plomo. La inserción era las veces que encontré un nucleótido. La inserción era el número de veces que encontré un nucleótido que no estaba. Y en las delecciones era las veces que hallé una parte en blanco, ¿no? Entonces, estos numeritos de acá arriba nos indican la ubicación después de los 3 últimos nucleótidos, ¿no? Entonces, después de estos 3 últimos nucleótidos, esto es aquí se observa la ubicación -1, -3, -4 y así sucesivamente. Entonces, C es el control y las E son el editado, ¿no? Por eso es que se hace la comparación. Y a manera de conclusión sobre este gráfico es que en las figuras se muestra un promedio de los off-target y la frecuencia con que se detecta. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es observar si es que existe un porcentaje de confiabilidad, el cual se muestra en un 99%. Eso es lo que quería explicar. Continúo con la siguiente diapositiva. ¿Me entendieron? Hola. Sí, continúa Sabina. Ya. Y luego viene lo que es la parte última de la metodología. Nos dice que se generan de los resultados, perdón, que se genera generación de embriones somáticos mutantes que contienen la delección TCNPR3 mediante la transformación estable. Entonces, en el segundo paso
se hace una transformación transitoria en hojas para observar la maquinaria CRISPR-Cas, ¿no? Pero en este paso se observa la transformación estable ya para obtener embriones mutantes. Para obtener embriones mutantes, eso se observa en la figura A, B, C, ¿no? Y la figura D, E y F son las mismas observaciones, pero a través de un microscopio de fluorescencia. La figura A nos muestra un tejido transformado con el vector que contiene la maquinaria CRISPR-Cas. Entonces, luego en la imagen B se observa el tejido transformado con el vector que no contiene la maquinaria CRISPR-Cas. Y el tejido C es el tejido control que no tiene nada, ¿no? Entonces, luego en la figura en la figura G se observa una electroforesis en gel de agarosa de la región objetivo de los embriones transformados. Y como se puede observar en el carril 1, 2 y 3, se observan las dos bandas. Luego, en la imagen H y en la imagen I, nos muestra el gen modelo NPR3 y es el secuenciamiento que se hace para obtener ADN del embrión y el ADN del embrión transformado con transformación estable, valga la redundancia, y la hoja con la transformación transitoria, ¿no? En la figura H nos muestra que aquí se muestra una delección de 8 pares de bases, que es la región sombreada de color anaranjado. Y en la figura I nos muestra una delección de 25 pares de bases, que es la que falta al inicio, ¿no? Luego tenemos las discusiones. O antes de pasar a las discusiones, ¿desean agregar algo más? Bueno, en realidad se tiene que aclarar, ¿no? De dónde sale ese tejido. Ese tejido, si puedes aclarar, Sabina, de dónde se obtiene, ¿no? Si es, tú dijiste que era una transformación estable, ¿no? Pero, ¿a partir de qué? A partir de cotiledones. A partir de un cultivo in vitro de cotiledones, ¿no? Que se hace y que ahí igual que en el paso 2 que comentaste con las hojas, se hace la misma, no el mismo proceso, sino otro tipo de procedimiento para transformar, en este caso, a células. Eso nada más, porque no te saltaste ese paso de explicar de qué se trataba, ¿no? Bien. Gracias. Continúo. Luego viene lo que son las discusiones, ¿no? Estos autores nos indican que las técnicas de edición del genoma ya han demostrado ser útiles para mejorar la respuesta de defensa de la planta, inhibiendo la transcripción de genes o la desactivación de la transcripción o la escisión viral, ¿no? Entonces, eso es lo que cada autor nos muestra. Y lo que quiero rescatar de esto es que estos autores nos muestran que las técnicas de edición del genoma pueden revolucionar la biotecnología vegetal, ¿no? Los cultivos que tienen un proceso de maduración largo, tales como el cacao, son los que se ven más beneficiados, ya que para obtener una planta mutante de cacao tienen que pasar muchos años, ¿no? Pero con esta nueva tecnología se pueden obtener más rápido, abaratando los costos y la mano de obra. Además de eso, las técnicas de edición del genoma ofrecen una nueva forma de evaluar la función de los genes desconocidos. Y
estos autores nos muestran que la actividad del NPR3 como represor de la respuesta de defensa en cacao, es por ello es por ello que se selecciona como candidato para desarrollar el enfoque CRISPR-Cas, en el caso de cacao, que es la primera vez que se hace. Debido a que NPR3 regula negativamente la respuesta de defensa, se planteó la hipótesis de que el gen daría lugar a mayor resistencia del tejido tratado con CRISPR-Cas9, ¿no? Entonces, para evaluar esta hipótesis, sin esperar a producir un árbol de cacao completo que albergue la mutación de TCNPR3, primero se usa un enfoque de transformación transitoria para introducir los componentes CRISPR-Cas en el tejido foliar desprendido, y posteriormente se hace una transformación de los cotiledones para recuperar embriones de cacao mutantes estables que puedan crecer. En general, este sistema de transformación demostró que puede ser un medio relativamente rápido para mostrar la eficacia del CRISPR-Cas in vitro, y puede aplicarse a un futuro como un primer examen antes de proceder a generar plantas editadas genéticamente. La conclusión de la discusión de este artículo las conclusiones, perdón, son las siguientes, ¿no? El gen TCNPR3 es un represor del sistema inmune del cacao, ¿no? Luego la siguiente conclusión es que la aplicación de CRISPR-Cas9 es una poderosa herramienta de genómica funcional para el cacao y las plantas con un lento crecimiento, ¿no? Sabemos que para obtener una planta de cacao productiva tienen que pasar de 10 a 15 años, y luego para que esa planta, yo cultivo esa planta porque sé que me va a dar una ganancia durante 20 a 30 años, ¿no? Pero debido a las enfermedades que presenta, esto se ve afectado. Por eso es que CRISPR-Cas se utiliza para eliminar o editar proteínas efectoras de patógenos, lo que demuestra aún más la versatilidad de CRISPR-Cas para la caracterización de genes en la patología de las plantas, ¿no? Entonces, lo principal es que el mejoramiento genético va a beneficiar a los productores de cacao en todo el mundo. Gracias. ¿Y alguna pregunta que tengan adicional? Felicidades por tu exposición, Sabina. Gracias. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Si alguien desea una consulta también de los externos, si tiene alguna duda, nos pueden hacer llegar. Y Sabina, te pregunto también, esto es una pregunta abierta. ¿Ustedes cómo creen que, em, bueno, qué estudios creen que se puedan realizar a partir de este descubrimiento? Porque personalmente me pareció muy interesante cómo actuaba como represor de ciertos genes. Y también me pregunto, o sea, que con otros genes también podría estar interactuando, no solamente los que están relacionados con la parte de defensa, sino en general, o sea, con qué otros genes estaría interactuando. Bueno, en realidad tienes razón, ¿no? O sea, el genoma en sí o las proteínas en sí siempre están, bueno, interactuando unas con otras, los genes pueden reprimir o pueden aumentar la expresión de otros genes, en realidad ello, ¿no? Pero si nos enfocamos en este caso, en lo que es aumentar la respuesta inmune de lo que Theobroma cacao, es importante, creo, y que fue un estudio importante para llegar a conclusiones o corroborar la hipótesis que ellos tenían, ¿no? Si bien es decir, ¿no? que sí tiene un efecto
frente al aumentar la respuesta contra la defensa del patógeno, pero se tienen que hacer muchos más otros estudios para decir que solamente este gen está involucrado en este sistema, ¿no? Puede ser, como tú dices, que también esté involucrado en otras funciones, ¿no? Para ello, se tendría que realizar o completar esta investigación con un secuenciamiento tal vez, porque es bien claro que en la metodología dicen que utilizan el genoma de referencia de un cacao que no es el que ellos están utilizando, ¿no? Y por ello también se observó esas mutaciones, ¿no? De los off targets, ¿no? Que se ven. Entonces, a partir de ello, también podemos decir que puede ser que el gen tenga otras funciones más, ¿no? Pero en este caso resulta importante ello, ¿no? Entonces, no podemos también, se puede este resultado proponer más solo en cacao, tal vez en familias cercanas al cacao, en otras malváceas que también son infectados por Phytophthora, que tal vez pueden tener otro tipo de impacto, ¿no? Y para mí igual se necesita completar algunos análisis más. Sí, lo que Bianca dijo y lo que Anaís ha recalcado en ese punto es correcto. Y justo el paper en la parte de discusión habla sobre el efecto que tenía en el desarrollo del embrión. Cuando se desarrollaban los embriones somáticos, había algunos que tenían un letargo en su desarrollo. Se desarrollaban de manera más lenta e incluso encontraron algunos que se habían muerto. Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está como que decir, este gen no solamente está involucrado en lo que es la respuesta reguladora de algunos genes encargados para la patología, sino tal vez para otras rutas metabólicas o en el desarrollo mismo de la planta. Entonces, ahí falta hacer unos estudios más profundos porque son superfamilias que están involucrados en estos genes, estas proteínas. Exacto, y algo que mencionó Guido y es interesante, me resultó interesante porque si bien nosotros al obtener estas plantas mutantes, entre comillas, se puede decir porque aún falta un proceso de que a partir de la producción in vitro, a partir de los cotiledones, pasar por conseguir la planta estable, llevarla a campo, es un proceso que demora tiempo, ¿no? Y a veces al 100% no es óptimo. Entonces, a veces pasa que en el transcurso de ese desarrollo, como dice Guido, se pueden morir, se pueden, no sé, pueden tener otros efectos secundarios, si bien en el análisis de secuenciamiento de los off-targets se puede ver que no hay como mutaciones externas al objetivo que es, en este caso, el gen TCNPR3, pero puede ser que sea como que perjudicial durante las etapas tardías, ¿no? Del desarrollo del cultivo, por el mismo hecho de que este gen puede actuar en otras vías, ¿no? Puede actuar, no sé, como dijo Guido, en el desarrollo embrionario, etcétera. Entonces, evaluar eso ya en campo, obtener un producto, decir, esta es mi planta mutante, o sea, esta es mi planta resistente a Phytophthora, es como que algo, bueno, yo le diría algo así ideal, pero que en la vida real a veces no pasa eso. Exacto, Puede claro. haber Y además excepciones. podría haber afectada la parte productiva, que es justo Exacto. por lo cual están haciendo esto. O sea, si tenemos plantas que ya son resistentes, pero que nos dan muy poco fruto, o sea, realmente el experimento en la parte productiva se vendría abajo, ¿no? Exacto. Es como dijo Sabina, son indicios que uno dice, ¿no? O sea, esto me funciona, ¿no? Para esto me funciona, pero tal vez me funciona para eso, pero es perjudicial para lo otro. Entonces, eso es en lo que los mejoradores también toman en cuenta muchas veces y por eso sus trabajos demoran y se tiene que hacer investigaciones no solo en el campo genético, molecular, sino también en campo, ¿no? Por eso hay que trabajar de la mano con otras áreas, con otros especialistas que ayuden a ello, ¿no?
Sí, es interesante tener en cuenta eso, ¿no? Porque estas investigaciones al final en cuenta lo que uno busca es aplicarlo, porque justamente son los que beneficiarios los agricultores, ese es el objetivo principal. Y más Sí. cacao, y más cacao en el tema de que en nuestro país se exporta bastante. Justo hace unas semanas hubo de algún conversatorio ahí que estuve en la cantidad de millones que se exporta por año y alcanza, por ejemplo, el año pasado llegó hasta 266 o tantos millones de dólares en solamente exportación de cacao. Y mayormente lo hacen en mantecas y también para chocolate, productos, y el destino, eso solamente es en Europa, pero mayormente es en Asia y en África consumen también bastante. Entonces, como dijo Sabina, no me recuerdo bien cuánto de pérdida tiene por este patógeno, que es 20 o 40%. 40 creo que dijo. Imagínense eso, el dinero que estamos perdiendo manualmente, son millones de dólares, Millones, millones y claro. millones y millones de dólares. Entonces, ahí está un problema bien impactante, ¿no? Tratar de resolverlo con esta técnica, con la biotecnología vegetal, cómo nos ayuda en ese tema económico, ¿no? Y esos 40% serán solo es de esta enfermedad en particular, ¿no? Claro, Claro, Porque porque eso sin contar generalmente todas las otras que se atacan podrían más, trabajar. más. Sí. exactamente, exactamente. O sea, quizás en Yo total la pérdida por recientemente, enfermedades es mucho mayor que el 40, contando las otras, ¿no? Bueno, o sea, se trata de controlar, pero en caso de que suceda, hay ese porcentaje bien grande, ¿no? Y justo Mm, si es un año donde no se puede controlar o ha habido, no sé, alguna mal manejo tal vez, pues se claro. pierde esa cantidad enorme de dinero. Mm, Sabina, ¿ibas a decir algo? no, que recientemente hablaba con unos compañeros que trabajan en lo que es cacao en fundos y me contaban que toda la cuenca amazónica de San Martín, Loreto, por ahí, la enfermedad que más está atacando es moniliasis y fitóptora, ¿no? Es lo que más ellos tienen problemas y donde se ven que las ganancias de los agricultores que tenían planeado están cada vez bajando y entonces ellos mismos debido a eso ya no quieren, o sea, quieren que sus plantaciones de cacao eh, las se Reemplacen, las, ¿no? como reemplazo. que ya no las utilicen para sino para otra cosa. Y también otro problema que sé que hay es, por ejemplo, en los suelos de la selva hay ¿cómo se llama? Cadmio. Entonces, ahorita también el otro problema que tienen ellos es que para poder exportar los granos de cacao se les hace un contenido de cadmio, ¿no? Entonces, sé que también se puede trabajar CRISPR-Cas para silenciar el gen del cacao que el gen que hace que ya no la planta no absorba el cadmio del suelo y entonces a la hora de que los granos de cacao se vayan para exportación ya no van a tener alto contenido de cadmio y puedan pasar y la producción mejore, ¿no? Esos son los dos problemas más recurrentes que ahorita están pasando en todo lo que es la selva, ¿no? Las enfermedades de moniliasis, fitotóptera y el alto contenido de cadmio en los granos de cacao. Entonces, lo que quería decir era que CRISPR-Cas se utiliza, también se puede utilizar para silenciamiento génico de genes específicos para que ya no absorban el cadmio del suelo. Sí, pero también claro, totalmente de acuerdo con lo que has comentado. De hecho, muy interesante los datos que nos has podido otorgar y bastante interesante, ¿no? De que hayan estos problemas. Pero algo también a lo que va este paper es que la solución del problema ya no va en simplemente en hacer el silenciamiento, sino también hacer más investigaciones que nos hagan comprender cómo realmente funciona este silenciamiento. Porque el CRISPR, o sea, hay varias cosas que, o sea, el proceso es bastante complicado. El proceso de obtener una planta mejorada es bastante complicado. No es solamente en Es silenciar un de gene, años. sino también ver, ajá, es de años. Y es realmente ver cómo afecta a la planta en los distintos aspectos.
Sí. Sí, Incluso exacto. hay Ajá. algo interesante que menciona el autor, es que, bueno, que entendí yo en los resultados, que estas modificaciones podrían desatar una cadena, o sea, una cadena molecular de información de que las células que han sido afectadas a células adyacentes, ¿no? Es decir, que ni siquiera se necesitaría, bueno, eso entendí como que tiene un efecto alrededor, ¿no? No, o sea, no necesariamente las células que han sido afectadas con el CRIP, o sea, al final no son las únicas que van a ser silenciadas. Porque ahí, bueno, lo comenta como algo tentativo, ¿no? Como algo que ellos teorizan que podría ser, pero a ver, o sea, cuántas cosas se pueden haber afectadas, ¿no? Bajo este proceso que solo se pueden ver, claro, lo que ustedes están diciendo, ¿no? Después de mucho tiempo, ¿no? Sí, justo eso es lo que comentábamos al inicio, pues, ¿no? Que los efectos secundarios en sí no se ven en un ensayo in vitro, no Ujú. tampoco con las técnicas moleculares, sino tienes que ver en sí a la planta, en el campo, Producción. conversando, exacto, en producción y todo ello. Y es por eso a veces que nosotros como científicos podemos hacer muchísimas cosas, tener muchas ideas buenas en todo sentido, pero el empresario en sí, pues, o el agricultor en sí, lo que busca es a corto plazo, ¿no? O sea, ya que vean los resultados. Y a veces, pues, lastimosamente en países a veces que no tienen ese apoyo en investigación a largo plazo, no se puede ver, ¿no? Por más que nosotros como país tengamos tal vez el cacao, podamos hacer investigación con CRISPR en todo aspecto, pero tal vez el hecho de no poder verlo, ¿no? Aún cercanamente, tal vez no se le da la oportunidad de que, en este caso, la empresa privada nos apoye, ¿no? Simplemente tal vez a nivel de Concitec o los financiamientos del Estado se puede hacer este tipo de investigación, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que exista una empresa, y si existe, no sé si me la dicen, que arriesgue al 100% en esto, ¿no? De que diga, ya, investiga, ¿no? Y no solo vamos a ganar por el hecho de que obtengamos plantas a 15 años, tal vez, ¿no? Sino también con prestigio, ¿no? Tal vez una empresa que se dedique a investigación y que gane ese prestigio también, ¿no? De que tiene un estándar alto en investigación, ¿no? Y eso pasa en países de Europa, por ejemplo. Si han visto por ahí, hay bastantes institutos de investigación que trabajan directamente con los agricultores y ellos les pagan, les dan un presupuesto para que investiguen. Y lo hacen a largo plazo y sin miedo, porque yo sé que han hecho, por ejemplo, en Prunus, ¿no? En Prunus, en Durazno, que nosotros lo conocemos, Prunus persica, en Europa hicieron esto a largo plazo, los agricultores invirtieron en un instituto que es el CRAG, Anaís lo conoce, y hicieron un producto mejorado, un fruto mejorado con pulpa más roja, con más azúcares, contenido de más azúcares, y lo consiguieron en 8 años. Entonces, no todos agricultores, creo, no todos empresarios va a apostar por ello, pero cuando ven los resultados, empezaron a invertir más en ello. Entonces, si es que en Perú tal vez arriesgaran así, no sé, o sea, no he hecho un gran estudio, pero yo que hasta ahorita no he visto una empresa que apueste por ello. Y sería genial, ¿no? Sería en un futuro encontrar este tipo de apoyo para los investigadores en biotecnología. Creo que nos animan bastante, ¿no? No nos hacen como que salir a otro lado, sino quedarnos aquí para seguir trabajando. Y bueno, eso era mi catarsis. Sí, lo que pasa es que no se ve mucho eso por la burocracia, pero también por la ley, pues la ley moratoria que nos ha tenido atadas. Ay, Entonces, verdad, la ley también. por eso es que nadie y en Perú, pues imagínate cuánto tiempo llevamos atrasados por esa ley, y más ahora que en 2021 ya se iba a modificar, pues retrasar, y ya saben cómo funciona el gobierno. Pero la cuestión es que como tanto esfuerzo que uno le cuesta tal vez una investigación, como Bianca lo dijo, de una experiencia real, que son 8 o 9 años, como pues solamente ya teniendo todo, pues si el gobierno no lo quiere, pues ya fue. Entonces nos tenemos que pelear por ambos lados, porque esta tecnología en realidad es regulada tanto en Europa como en Estados Unidos se regula de manera en cómo se trata un transgénico, un cisgénico, un intragénico, ¿no? Y cambian. Entonces hay cultivos que se han llegado a hacer en diferentes ediciones, pero no salen al mercado por diferentes cuestiones, otros que sí están, y así. Entonces es también poner en parte esa
ese problema que tenemos acá en el Perú, si es que queremos en realidad realizar este tipo de investigaciones, tanto básicas como también a futuro aplicarlas en diferentes cultivos que tenemos muchos que trabajar. Y te apuesto que faltaría incluso manos, y mucha gente que esté dedicado a esto. Y habría mucho trabajo y todo, pero vamos avanzando y vamos viendo cómo vamos. Exacto. Bueno, ahora que ya hicimos un poco de Política. discusión en base a nuestra realidad, alguien, no sé, tendrá otras preguntas del paper, porque la finalidad de nuestro journal es discutir, aclarar los puntos del paper, conceptos, técnicas, o preguntas, no sé, alguien quiere aportar algo de su trabajo, que está trabajando tal vez con CRISPR en alguna planta, o sea, no sé, planta o si no otro organismo que quiera compartir. O los chicos, los miembros, si nos pueden comentar qué les pareció el paper. Claro, si creen que habría cosas que mejorar. Aunque eso sí, es como que en el proceso de la elaboración de la exposición, ¿no? Se deja en claro que sí es un paper algo complicado, algo denso, porque por las distintas pruebas que se tienen que hacer para saber si es que si lo que tienes está realmente transformado o no. Exacto, Porque, justo eso. ajá, Y ahora, como el paper presentó un montón de secuenciamientos, ¿no? Y ahora como se ha abaratado todo esto, ya tú puedes corroborar, ¿no? Entonces, en un mes tal vez puedes ver si es que dónde está la mutación, en qué parte se hizo la delección y trabajar más rápido, ¿no? Entonces eso también ayuda bastante a los resultados y ellos se han dado el lujo hasta de secuenciar, ¿no? Diferentes etapas, ¿no? Desde el inicio de la hoja, la delección que se produjo, hasta el in vivo, ¿no? Que se hizo con la infección y hasta posteriormente hacerlo con el cotiledón, ¿no? Y pues ello como que hasta se hizo también con la bacteria, en este caso con E. coli, ¿no? Por lo que dijo Guido, para corroborar si es que el corte se hizo ya sea en un exón o en el otro exón o en ambos, ¿no? Entonces, para corroborar todo eso, entonces tener esta facilidad de que ahora se puede secuenciar y todo ello, nos resulta interesante, ¿no? Para ampliar un poco más, bueno, no para ampliar, sino estar para seguros de lo corroborar, que exacto, estamos estar haciendo. seguros. Ajá. Y bueno, y por eso digo, se han dado el lujo de hacer todo ello, ¿no? Y resulta interesante, porque a nosotros en sí nos hacen como que, bueno, un poco como que ya complicarse un poco tal vez, pero es un buen trabajo, ¿no? Se corrobora en todas las etapas. Y para mí debe ser así, ¿no? Un trabajo debe corroborarse así para decir si funciona. Lo único que ha faltado es que tal vez poder decir este gen no solamente actúa en esta parte de la defensa, sino también en otras partes, ¿no? En otros, pero eso ya es como tal vez consecuencia, puede ser una consecuencia de esto para ampliar un poco más, para conocer este gen. Es otra hipótesis. Exacto, eso. Yo quería agregar, ya que analizando bien los resultados, hay algo bonito que tal vez, o sea, no sé si es tan evidente, pero como que está para relacionarlo, ¿no? Porque si nos vamos hasta, no sé si puedes poner la última imagen, Sabina, donde se muestra la secuenciación de los, de, ¿Esta a verlo, sí, es ahí. o esto? No, no, la anterior, la anterior. Sí, esa. ¿Lo podrías agrandar, por favor? Este, ahí estamos viendo que para las secuencias de los, eh, de los transformados en los embriones, hay mutaciones realmente grandes. O sea, hay una adición de nucleótidos de bases de unos 8, si no me equivoco, si hay uno de lesión de 25. En el embrión. Ahora, si vamos a los resultados anteriores donde se comparan las colonias, esas de 1 en 40,
para la hoja solamente había esa proporción de 1 a 40 y habría 4 de lesiones en 4 pares de bases. Yo pienso que eso tiene un porqué. ¿Por qué sucede más con frecuencia en este embrión? Porque justamente en la hoja, realmente el mecanismo de reparación se realiza tanto en las replicaciones y puesto que en ese momento que el desarrollo ya está diferenciadas, no hay muchas replicaciones de células. Hola. ¿Escuchan? No, es mal, pero Sí, ya. te estamos escuchando, Guido. Y te escuchamos, Guido, Sabina. Hola. estaba hablando. Pina Sí, también está corroborando si le escuchamos, sí te escuchamos. Hola. Ella creo que no nos escucha. Hola. Hola, Sabina. Escríbanle en el chat. Continúa ahí. ¿Continúo? ¿Cómo ¿Me se- escuchan? Sí, dale, continúa. No, sí, ya, vale. Lo que quería decir es que en el embrión, como está en su pleno desarrollo, pues se da Ay, mucho. yo no los escucho nada. ¿Ya me escuchas ya? No. ¿Cómo hacemos? Tú sigue. Muteen la Sabina y que le digan internamente que sí le escuchamos. Sí, ya le dije, le acabo de escribir a WhatsApp. Ah, ya. Ay, dale, tío. Ya, no, solamente decirle que, o sea, como hay muchas divisiones celulares en el desarrollo del embrión, pues hay más frecuencia, más probabilidad de que suceda este tipo de mutaciones que son más grandes que lo que sucedió en la hoja. Por eso es que vemos incluso en la zona del RN guía 2 una deleción bien grande de 25 pares de bases, ¿no? Ahí como que habría un porqué también, ¿no? Y en cambio en la hoja que solamente sería en un momento determinado, porque si no se iba a llevar a la desecación, que es ese proceso se tenía que hacer entre 3 y 5 días, pues no hay muchas replicaciones celulares y como están diferenciadas, pues no hay esta reparación más frecuente, no existe esto de acá, ¿no? Entonces, más que todo se podría por eso, ¿no? Aunque sea, y eso incluso lo están poniendo ahí, no lo ponen ahí, pero como que uno puede sacarle esa conclusión también. Entonces, como que ahí también podemos decir qué tan efectivo tal vez puede ser este CRISPR cuando se hace en vivo, ¿no? A través, desde el inicio, desde las técnicas in vitro para producción de órganos. No sé, esto creo que ha sido de organogénesis, si no me equivoco, ¿Cuál? la técnica, ¿De las hojas? embriogénesis. No, el in vivo. Esto de acá, de esta figura de los embriones, Ajá, es una embriogénesis somática. Lo que yo tenía embriogénesis entendido fue a somática. partir de los cotiledones de los embriones, Exacto. sacaron ¿cómo decir? Una embriogénesis somática secundaria. O sea, de los embriones Secundaria. que tenían ahí, transformaron sus cotiledones y de ahí volvieron a desarrollar la embriogénesis somática. Entonces ahí como de nuevo se está formando el embrión, incluso ahí te dice que se forman mosaicismos o también podría ser heterocigotos, por eso que inclusive en un mismo embrión podían encontrarse tantas células bueno, editadas y otras no. Y también se puede ver estas mutaciones grandes que se ven ahí, tanto en los sitios de RNA guía 1 y 2. Entonces, este proceso de emergencia somática, imagínense cuando llega una planta ya casi, bueno, una plántula un poco más grande, pues cuántas mutaciones tendrá, ¿no? O tal vez Sí, justo eso te iba a eso. decir entonces, cuando se empieza de este tipo, desde este proceso, desde un embrión, obviamente con una técnica de cultivo de tejidos, entonces imagínate cuántas mutaciones se van a ir acumulando, porque obviamente la maquinaria celular de duplicación va a tratar de corregir en todo caso. Entonces ahí se van a pues, acumular y que obviamente va a tener un efecto secundario en el desarrollo posterior de la planta. Es por ello que también se debe tener cuidado en esto y es bueno que ellos lo pongan este resultado. Como les digo, o sea, se han dado el lujo de hacer este secuenciamiento para ver este resultado, que resulta interesante porque tal vez nos dicen a los investigadores, oye, mira, está pasando esto también, ¿no? O sea, no es que el K sea ya el futuro de todo, sino que también se puede obtener ese tipo de grandes elecciones, ¿no? No por el hecho solo del CRISPR-Cas, ¿no? Sino por la acumulación de
durante el desarrollo, ¿no? De, como dijo Guido, de la célula de reparación y todo ello. Claro. Entonces esto Imagínate, resulta, imagínate que ellos hacen varios embriones, te generan varios embriones y solo analizan unos cuantos. De esos cuantos, están, en este caso, se muestran los resultados. En los otros, ¿cómo andarán? O sea, exacto. había que secuenciar uno para ver cuál de ellos está mejor. Entonces lo que Sí, tienes que hacer es esperar o tener más plata para hacer más secuenciamiento, no sé. o estandarizar, Pero no sé, es se puede complicado esto, es verdad. Y sobre todo algo que tú mencionaste sobre el mosaicismo, ¿no? No sé si es mosaico en sí, entonces, pues algunas hojas pueden tenerla en el futuro, otras no, entonces, y se infecta la hoja que no tiene el CRISPR, si no tiene la dirección, que está funcionando bien el gen, entonces también es otro problema. Entonces, las mutaciones dirigidas muchas veces, como bien lo menciona el paper, no se hacen en todas las células. Entonces, ese mosaicismo tiene repercusiones en el futuro también. Y otra cosa es que, si bien el mejoramiento genético, la obtención final, a lo que quieren llegar los genetistas en ello, es tener un cultivo homogéneo, ¿no? Porque la heterocigosidad, si bien es importante para algunas cosas, ¿no? Para establecer un carácter en un futuro para una planta de interés, la homogenicidad es importante para esto. Y en este caso, pues sería un poco complicado, pues, ¿no? De obtenerlo. Entonces, yo pensaría, o mejor dicho, pienso de que el futuro no sé si se lograría esa homogeneidad utilizando esta técnica de CRISPR, ¿no? Entonces, me pongo a dudar y digo, mejor no lo hago, ¿no? Y, y solo me quedo a nivel de investigación, porque tendría que ser una inversión más grande, pero no imposible, obviamente. Ujú. Pero para nosotros como investigadores creo que resulta importante entender esto, pero para otros que son más como que ya mejoradores y quieren un cultivo estable, pues dicen, no, el CRISPR no funciona, o sea, no me sirve. Y así, y eso dicen algunos, ¿no? Y es verdad en algunos casos, así como en este, por ejemplo. Claro que queda bien como investigación, como descubrimiento, pero de ahí a la práctica realmente es un paso bastante largo. Exacto. Nuestro auditorio no quiere participar. Sí. ¿No tienen alguna duda alguno de los invitados? ¿O algún comentario que nos quieran hacer? Cualquiera puede participar. O escribirlo también, Chat, alguna duda. un aporte. Esperamos un ratito. Quizás alguien se anime. Por ejemplo, Paulina, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención de esta investigación? ¿Qué es lo que más podrías resaltar de todo lo que han realizado en ese experimento? Lo más importante pues vendría a ser la aplicación que puede tener al menos la forma en la que puede aplicar pues todo este tipo de experimentos, como dicen, en beneficio de los agricultores, es lo que al menos a mí me llama bastante la atención. Claro, pero es Y a lo largo plazo. otro es, claro, es bastante a largo plazo, aunque en realidad la mayoría de objetivos así son bastante a largo plazo. Pero viéndolo ya y digamos que, ¿qué podríamos hacer después de esto? Sería primero ver por qué algunos de los embriones, perdón, que eh, fueron editados, por qué murieron, o sea, no llegaron a formar callos ni nada, simplemente se quedaron allí. Eso es lo que me llamó bastante la atención también, por qué simplemente no lograron desarrollarse más. Aparte, también, a pesar de que no había muchos off-target y la confianza que nos daba este estudio era bastante grande, creo que aún podría mejorarse un poquito más tal vez, pero eso también pues tendría que verse con bastante evaluación más adelante. Claro, o sea, la frecuencia de confianza fue bastante alta hasta que se vio el resultado de los embriones. Ahí se observaron más complicaciones. También por lo que mencionaba Guido, ¿no? Por el sistema de reparación que ocurría ya en las células somáticas.
ya que eran células en desarrollo, ¿no? En constante división, por tanto los errores eran más comunes. Claro, Además, y también, o sea, están en fases bastante iniciales, es decir, solo es el proceso embriogénico, pero de ahí que esa embriogénesis pueda llegar a crecer, a, claro, a dar una plántula un poco más grande, pues hay un gran paso, ¿no? Que cada planta que ha sido incluso simplemente manipulada in vitro ya puede sufrir al momento de volver a hacer su crecimiento, sobre todo en plantas con un largo ciclo de vida, ¿no? Como es el cacao, justamente es una planta bastante complicada para trabajar en mejoramiento. sí, sí. Yo les cuento algo. Yo acá he estado trabajando justamente también en cacao. Acá en el CIAT, en Colombia, el profesor, el encargado del laboratorio de cultivo de tejidos, ya tenían como 2 años establecido estos protocolos de embriogénesis somática y tenían embriones en diferentes etapas. Fue muy bonito esa parte, pero también con la lectura y con lo que sucede en realidad en la embriogénesis somática y lo que te dicen incluso algunos investigadores, y me han dicho también a mí otros que trabajan en edición, transformación, es que una de las partes también que son más difíciles y también que se ve reflejada es la estandarización de la embriogénesis somática para la planta, que toma mucho Ah, trabajo. eso se ¿Por siente un qué? trabajo, Sí, Porque, justo eso iba a decir. Ustedes lo porque no- saben más que yo porque hacen más in vitro, Dios pero mío. yo intenté hacer en café, me rendí a Ah, los... café es el reto. Café es el reto ahora. Sí, yo me lancé así, así que no. Yo sí le tengo respeto a los que obtienen sus embriones, sí, embriones somáticos, así que acá lo hicieron en cacao. No sé si en Costa Rica lo hicieron en café, lo hicieron hasta incluso con bioreactores. En café ya lo tienen Uf, estandarizado. acá hay, cuando yo No, trabajando en el no, en laboratorio, el los Cati. productores venían preguntando por El Cati café. es de... Bianca, ¿el Cati de dónde es? el CATI es de Costa Rica. Claro, de Costa Rica. Ya lo tienen, en café ya lo tienen ya. Acá, por lo menos así, bueno, acá la necesidad de los productores que estaban interesados en producción in vitro era, claro, muchísimos era café. La mayoría de productores que llegan al laboratorio para hacer una consulta era café. Y todos tenían problemas similares, ¿no? De que no crecían, ¿no? Que bueno, o sea, qué logro que hayan logrado hacer, porque acá por lo menos lo estaban buscando hace tiempo. Lo digo yo, al menos en la cercanía profesional que tuve yo en el laboratorio, ¿no? Con productores de acá. Claro. Nada, todos buscaban lo mismo, Y preparación masiva de café. sabes cuál es la cosa frustrante también? Es que uno ya, imagínate que tiene este proceso de emergencia toma su tiempo, ¿ah? Tiene que pasar por unas etapas hasta que se desarrolla un embrión somático y tú puedes tener los embriones así como lo vemos, o sea, qué bonito, ya va a germinar y todo, pero luego crece chévere la plántula, ya hasta Y ahí se puede muere. llegar, otros se van a morir, otros van a crecer medios delgados, deformes, otros van a, no sé, ni siquiera se van a Mutantes, desarrollar, van a llegar al estado cotiloganar nada más, y otros incluso no van a tener esa robustez para poder adaptarse en el medio de ambiente. Hubiera sido Entonces, interesante que muestren cómo quedaron estos embriones, que en teoría, o sea, se ha comprobado que, o sea, al menos los que se han comprobado que han tenido la mutación. O sea, hubiera sido interesante que hubieran puesto menos ahí, de un ahí, mes o de semanas, ¿no? ahí dicen, ¿no? Que iban a seguir trabajando en eso, que iban a claro, seguir es que trabajando justamente en esos el protocolos, desarrollo pero demora, por lo sí, menos acá tienen ya 2 años con esto y y los embriones son más o menos de ese tamaño, ya tenían los cotilones desarrollados, pero la plántula como llegaría a 5 centímetros, entonces dura mucho, y mm, más que ellos hicieron el CRISPR y todo eso, claro, eso sin este paper contar es de todo. 2018, entonces supongo que fácil sacan uno de 2021, ¿no? Qué O mal, ¿no? 2022, porque ya con esta crisis pues habrán retrasado también. Ya, Jordan 2022, chicos, ya saben. Journal La 2022. continuación, hacemos la No, pero continuación. Los el autores. Hay cultivo que in vitro preguntarle a es los autores cómo les genial. fue su recepción. Oye, pero el cultivo in vitro en sí, chicos, por más que, o sea, yo entiendo que hay técnicas que realmente se toman su tiempo estandarizar y ver los resultados y verdad, los que siguen ahí luchando para obtenerlo, yo sí me di por vencida en un primer momento, pero el cultivo in vitro es importantísimo para Fundamental, es el corroborar en futuro. este caso. Sí, el cultivo de tejidos es muy, muy importante. Y como dice Sebastián, es el futuro del mejoramiento también. No, no tanto así al 100%, pero sí es importante.
Y es bacán, bueno, por mi parte, lo complemento un poco con lo que es biología molecular y mejoramiento, pero para mí, si no hubiera aprendido cultivo de tejidos, no hubiera podido complementar varias cosas. Entonces, es Como importante doctora, saber. es parte de procesos, es parte esencial de procesos más grandes, ¿no? En muchas cosas de moleculares, casi, Varias cosas. quizás todo, ¿no? En molecular in vitro, pues es imposible. El mejoramiento es bastante. Y esta técnica, o sea, llega desde el siglo XIX incluso, y se viene mejorando y pues no pasa de moda, ¿no? Es el Cada vez 80, más, cada es vez más el cosas. chévere, y todavía sigue más por investigar. ¿Por qué? Porque cada variedad, cada plantita necesita su protocolo. Entonces Se hay agregan oportunidades variables a tener en cuenta. para diferentes objetivos, para diferentes vías, con diferentes medios, hay un montón de cosas. Uy, Y es un arte también, y eso es lo bonito de esto. mm, A mí me encanta esta parte. es bellísimo. Sí. Sí, En verdad también. Chévere, este paper me ha gustado. A te mí pone también me feeling. ha gustado bastante. Como ¿Y que tú, Sabina, qué aprovecho. pensarías de este paper? ¿Lo odias o ya no tanto? Me ha hecho sufrir. La parte No, del yo sé que has aprendido Pero, bastante. perdón, Yo sé que has sí, aprendido bastante. he aprendido bastante porque particularmente no sabía casi nada de CRISPR-Cas y he aprendido bastante, ¿no? Es muy amplio y me ha costado y al final creo que lo he hecho bien. Sí, ha salido muy bien la expo, la verdad. Sí, Felicidades. Ujú. Gracias. bueno. Creo que es momento de... Bueno, si alguno de los externos quisiera Última hacer un oportunidad. último comentario, está bien, más que bienvenido. Hola chicos, Hola, hola hola, Geraldine. ¿qué tal? Hola. Oye, de verdad me ha sorprendido Sabina. Bien, excelente. Gracias, gracias. No, la verdad, la vez pasada fue un poquito ácida, sorry, pero qué bonitos estudios que hacen y todas las evaluaciones, las discusiones que hacen entre ustedes, me ha encantado, la verdad. Es una bonita técnica, el CRISPR es de verdad novedosa y va a ser de repente algo bueno en el futuro trabajarlo porque esto del laboratorio se va a acabar en algún momento y ya van a empezar a normar mucho el tema de los transgénicos aquí en Perú, así que avancen, no se desanimen, sigan investigando, sigan trabajando en cultivos para el mejoramiento. Mira, yo conozco lo que han estado hablando del café. Yo conozco una empresa en México que se llama Agromod. Ellos hacen a la semana 500,000 de embriones, o sea, para la producción de café. Ellos lo tienen muy avanzado y ahorita están trabajando con una empresa norteamericana que se llama NSIP, que están haciendo mejoramiento de la papaya. Y de verdad a mí también me sorprendió, es bastante interesante. El que era hasta el año pasado el director de operaciones ahí, yo lo conozco, es el doctor Cuauhtémoc, que ahora ha incursionado en su nueva empresa para hacer otro tipo de cultivos, aparte del agave, que es muy, muy comercial allá. Y sí, ha sido un reto enorme para ellos sacar, creo que durante 10 años han trabajado esto en la embriogénesis somática, y de verdad, sí, sí es o sea, miren, han acumulado todos sus años de experiencia, ahora el resultado es ese, ¿no? Que tienen una alta productividad en embriogénesis para obtener plantas que sí son homogéneas en campo, que eso es lo que se espera de las técnicas de cultivo de micropropagación, tener plantas uniformes a nivel de productividad, a nivel de crecimiento, que sean clones, por así decirlo, ¿no? Y eso es algo que les quería compartir, porque sí se puede. Quizás el café, como ustedes lo han visto, es bastante difícil, no sé quién está mencionando por ahí, la No. técnica para obtenerlo, o sacar el protocolo para obtener embriones de café, pero sí se puede, ¿no? Lo han hecho, como lo han mencionado, sí hay bastantes, no sé si universidades o otras empresas que lo hagan, pero como ven, sí hacen. Era con Entonces, bioreactores, ¿no, Geraldine? estas técnicas, porque son técnicas al final de cuentas, la de micropropagación, del CRISPR para el mejoramiento genético,
en el futuro acá en Perú van a, o sea, van a ser el boom, ¿no? En todos los países de Europa, al menos en Italia, en España, están grandes empresas que producen plantas in vitro. Lo hacen a nivel de millones, cerezos, pecanos, el café mismo, cacao. O sea, es una infinidad de empresas. En Chile también hay empresas que trabajan, empresas pequeñas que se pueden decir así, que hacen 250.000 plantas que producen anuales, que son empresas pequeñas. Imagínense la cantidad de plantas que producen, ¿no? Y esta empresa mexicana que les digo que es en asociación con NSIP, que están haciendo el mejoramiento de la papaya, o sea, también van a sacar un producto al mercado muy pronto, y va a haber chamba, ¿no? O sea, para investigación a nivel de mejoramiento genético, fitomejoramiento convencional, todo para que ustedes puedan trabajar en el mundo hay. Hay en Chile, como les digo, hay en España con Agromillora, en Italia con Vitroplan, que todas esas empresas hacen fitomejoramiento. Por acá me hacen un comentario acá en Chile. Es de verdad lo que ustedes están haciendo. A mí me encanta la investigación también. Yo me he alejado un poco, estoy más dirigida al tema de gestión, pero en la investigación. Y lo que hemos ya hecho acá lo llevamos ya a nivel de producción. Pero investigar es tan bonito que, no sé, es pasión, ¿no? Es pasión. Y yo escucho ahí los comentarios de los chicos y de verdad que me emociona, ¿no? Hace como 3 años yo seguía trabajando full en investigación en Camposol, porque en Camposol también hacen fitomejoramiento y hacen producción in vitro. Y ya yo me acuerdo de esas épocas porque tenía todos los equipos, teníamos todos los ambientes a nuestra disposición para trabajar, teníamos un maldito top, teníamos, para molecular teníamos todos los equipos para hacer, y hasta 2 avis me lograron, bueno, o sea, ¿qué te les puedo decir? Pero hasta ese lujo se dan de malograr equipos. Y bueno, actualmente no hago yo investigación así al 100%, pero ya, bueno, volveré algún día. De verdad, chicos, les felicito. Ojalá que me inviten para otra de sus exposiciones y poder enterarme de más cosas y también compartirles a ustedes. Investiguen un poquito de las empresas que les he mencionado para que tengan ahí campo. Y si yo puedo ayudarlos en algo, recomendarlos en algo, en alguna empresa, en algún sitio con la persona que conozca, yo encantada. Así que felicidades, chicos, adelante. Gracias. Gracias, Geraldine. Muchísimas gracias, Sí, Geraldine. muchas gracias. ¿Alguien Bueno, más chicos, que quisiera comentar algo? sí, creo que vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. La verdad ha sido bastante productiva. Me alegro mucho de que haya sentido la confianza en poder desenvolverse. Sobre todo felicidades a Sabina por la exposición. Muy bueno. Y bueno, doy por Gracias. finalizada la sesión número 4. Espero que haya